¿Me escuchan todos? Excelente. Hag Sameach, feliz Pesaj, feliz Semana Santa, bienvenidos todos a los usuales, habituales compañeros acá en Valija de Apócrifos y a quienes nos están acompañando por primera vez. Brevemente, las próximas 3 charlas para que se vayan programando. El día 5 de abril, Justos entre las Naciones, con David Alejandro Rosenthal. El día 12, Colombia y la persecución contra la Iglesia Evangélica Protestante, con Dani Voll. Y el día 19, también desde Argentina, con Ariel Gelblum, a la Casa de Nazis, ayer y hoy. Él es el director para Latinoamérica del Centro Wiesenthal. Y bueno, para entrar en materia, hoy tengo el particular gusto de presentarles a ustedes, quienes no lo conocen, a una maravillosa persona, a alguien que también lo puedo presentar como un muy buen amigo personal y de causas en común que tenemos. Franco Fiumara es juez en lo criminal en la República Argentina, es doctor en Ciencias Jurídicas y Políticas, tiene un posgrado en la Universidad de Bari en Italia, es profesor invitado en Yad Vashem, donde es también muy querido, admirado y respetado. Es docente de grado y posgrado en la Universidad de La Matanza en Argentina y ha escrito algunos libros y múltiples artículos. Algunos de ellos estoy comenzando a compartirlos con ustedes en el blog de Valija de Apócrifos. Escribió un libro sobre prevención de genocidio, otro sobre fascismo y Ustasha, y más recientemente también les participé en La Valija, uno que escribió con Silvia Luzgarten sobre sus historias de la Shoah, la familia, un libro que se llama Volver a empezar. Y hoy Franco nos va a hablar sobre este muy interesante, muy sensible tema de por qué sí podemos juzgar a Irán, perdón. Franco, el foro es todo suyo. Voy a habilitar su micrófono. Muchas gracias por estar con nosotros. Jack, querido amigo, muchas gracias por tus palabras, gracias por presentarme a tan linda y maravillosa gente en Colombia, vaya en el lugar del mundo que se encuentre. Veo que algunos también se cayeron de la cama en Israel o todavía no se acostaron, así que también gracias por acompañarnos. También quiero agradecer a mi compañero en lo que hoy vamos a hablar, de los proyectos del proyecto en cierne, que es Nicolás Grapasono, con la Cátedra Procesal Penal, que está Augusto Coronel aquí presente, y con la colaboración permanente de Carita Machado en todo respecto. Ahora bien, Jack, quiero agradecerles con un Hag Sameach a todos ustedes por estas festividades. Siempre lo acompaño y mi corazón es judío tal cual como mencionó Jack. Yo lo siento y así me desarrollo en la vida. Por otro orden de cosas, quiero comenzar esto antes de compartir un power que les hice como para que vean unas fotos, que no se aburran tanto con mi exposición. Quiero dedicar esto a la mamá y a la abuela de Jack. Él mencionó algo que es importante, en lo que él quizás corrigió, diciendo por qué jugar a los alemanes. Creo que tiene que ver con la conversación previa que tuvimos, porque la propuesta justamente presentada en la República Argentina tiene que ver con el juzgamiento de los nazis. Y de eso se trata, y por eso la dedicación justamente a ambas distinguidas señoras que gracias a ellas tenemos a Jack, que nos acompaña aquí hoy presentes y que fueron sobrevivientes húngaras, no de los campos de exterminio, pero sí de los guetos y de todas las vicisitudes que justamente acompañó el nazismo. A todo esto, quiero mencionarles una cosa,
una anécdota también de otra hija de sobrevivientes, de Diana Wang, que nació en un campo de refugiados. Y Diana hoy escribió un artículo interesante en el diario Clarín, que no se lo voy a leer por una cuestión de honor a la brevedad, por toda la extensión de tan maravilloso artículo, pero que se lo voy a hacer llegar a Jack para que lo publique en Valija. Y quiero hacerles un pequeño resumen y sobre el final solo le voy a leer la parte final del artículo, porque tiene que ver con todo lo que estamos hablando, con las inocencias perdidas y con el significado de lo que es juzgar en tiempo y en forma, que es lo que nos está faltando aquí en este bendito país de la República Argentina. Diana, que era vecina mía de acá del barrio de Floresta, en la ciudad de Buenos Aires, en su infancia había llegado con sus padres de Polonia, con todo lo que ustedes habrán sabido y sufrido con familiares, allegados, amigos, después de la Shoah y las consecuencias estas, y menciona que un día sin querer en el juego de niños agarró de un vestido a una amiguita, le descosió la parte superior con la pollera y la niña entró en llanto. Su amiga le decía, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y en la inocencia de los chicos, ella fue a buscar una tijera y se cortó, e hizo un agujero en su vestido y dijo, bueno, ahora estamos iguales, y le regaló y la niña sonrió para que la madre no la rete. Diana va a la casa y la madre, lógicamente, la retó mal a ella porque el vestido del otro era para coser y se podía resolver y solucionar, pero el agujero que le había hecho ella a la prenda era inarreglable. Imagínense el grito de la madre y los retos que Diana hoy en día lo recuerda todavía y con creces. Y ella pensaba que estaba haciendo un acto de justicia y de compensar el daño ocasionado a su amiguita ocasional de esa circunstancia de la vida. Pero bien, ese reto la formó y la ayudó en su vida también. Pero sobre el final les voy a leer el final de esto porque tiene que ver con todo esto. Y si Jack me permite, quiero entrar ahora a compartir pantalla con algo que les preparé. No sé si Jack ya puedo hacerlo. Señor, bienvenido. Estamos aquí, a ver cómo puedo hacer para... ¿Lo estás viendo ya, Jack? Ingresó. No, todavía no. Tiene que dar share screen abajo, el botoncito verde. El botoncito verde, compartir, tenés razón. Muy bien, va por buen Yo camino. siempre digo, no para todos es el sistema informático. Perfecto. Y acá tenemos la presentación del día de la fecha y agradeciendo a Jack por esta oportunidad. ¿Por qué juzgar a los iraníes hoy? ¿Y por qué se puede juzgar a los miembros de Hezbollah hoy? Y esto inicia justamente, como ustedes podrán ver, con el atentado a la a la Embajada de Israel del 17 de marzo de 1992, donde 22 personas fueron asesinadas y con una infinidad de heridos, 242. Van a ver sobre el final un muy querido amigo y paisano de mi papá de Calabria, Francesco Mandaradoni, quien trabajaba normalmente como todos los días de plomero en esa oportunidad en la Embajada de Israel. Fue el último en aparecer su cuerpo enterrado entre los escombros de este atroz primer atentado en la historia de la Argentina cometido por un Estado extranjero en territorio nacional, o sea, una declaración de guerra implícita contra la República Argentina y atacando el territorio también del Estado de Israel en su embajada en este país. Así que hubo una doble guerra de agresión implícita, reitero. Aquí, en este caso, ya de forma inmediata fueron involucrados miembros de Hezbollah, del grupo terrorista, y un integrante de la Yihad Islámica, en su momento conocido como José Salman El Reda, con un pasaporte colombiano justamente falsificado. Fíjense cómo las fronteras se hacen chiquitas cuando de estos actos criminales se tratan. Lógicamente, la inercia, la falta de eficacia de los medios de seguridad, de la justicia, de la política nacional, porque hay que ser muy autocrítico, no lograron prevenir un primer atentado, pero todas estas fallas que le reseño llevó a que se cometa un segundo atentado
el más trágico de todos y que tuvo que ver con la mutual de Daya Amia o Amia Daya, como es más conocida, el 18 de julio de 1994 a las 9:53 horas. 85 personas asesinadas y otras 300 con heridas, algunas de carácter gravísimo, perdiendo hasta la movilidad. Como podrán ver, un primer atentado y la ineficacia de todo hizo llevar en este facilismo que se cometa un segundo atentado criminal, o sea que ya eran 2 los ataques certeros en el territorio nacional. Y lógicamente, años después, no de forma inmediata, porque todos ya conocen lo que ha acontecido aquí con distintos juicios, con la ineficacia, con la mala intención, la complicidad política de ese momento de desviar la real investigación de los hechos acontecidos, llevaron que tiempo después se descubra que esto había sido planeado y planificado en una ciudad de Irán, con la presencia de prácticamente todos los líderes, entre ellos su presidente Rafsanjani y demás miembros del establishment político, y así fue como se desarrolló este atentado en la República Argentina. Aquí, no solamente su embajador, que vamos a ver en forma inmediata en la placa siguiente, sino el agregado cultural de la embajada de Irán en la República Argentina, con la utilización de pasaporte diplomático que le generó inmunidad hasta el tiempo que abandonó el país, juntamente con el tercer secretario de la embajada de ese país aquí en la República, fueron quienes eligieron el lugar donde se debería cometer ese atentado, hicieron la inteligencia previa y en definitiva eligieron el simbólico edificio de la comunidad judía en la República Argentina y quizás el más importante de todos ellos. Aquí quiero mencionarle 2 cosas. Ustedes podrán ver que hace unos 4 años a la fecha murió el expresidente de Irán, Rafsanjani, y también murió en Siria en el 2008, 2007, no hay precisión en la fecha certera, pero sí que fue que murió en una explosión de su vehículo cuando estaba circulando allí, Mounier. Recuerden bien este nombre, Imad Fayez Mounier. Pido disculpas si no pronuncio bien el nombre, pero este señor fue declarado héroe por Irán, fue levantado una estatua y placas rezan por todo el Estado, la República Islámica de Irán, y una calle también en su honor fue declarada en la Teherán, en la capital de ese Estado. Mounier va a estar ligado a varios atentados más, pero quiero que presten atención a este apellido, por lo que va a suceder posteriormente. Bien, quiero decirles una cosa y que quizás tiene que ver con la pandemia, por eso les digo, por favor, cuídense, pero la vida no todo la tenemos regalada, sino que tratamos de cuidarnos cotidianamente, pero es un constante devenir y la naturaleza es inexorable. A todos nos pasa el tiempo, a todos nos suben los años a medida que avanza este tiempo, y la muerte es algo natural y lógico que antes o después nos va a llegar por circunstancias naturales, siempre lo normal, no que le arrebaten la vida a un asesinato. ¿Y por qué digo esto? Estamos prácticamente sobre 30 años, si quieren años más, años menos, de ambos atentados, lógicamente uno en el 92, otro en el 94, ustedes pueden sacar los números en forma inmediata, pero eran jóvenes dirigentes a la época de cometerlo y planificarlo. Rafsanjani, al momento de su fallecimiento, 82 años, hace 4 años atrás. Rezai Mohsen, 66, 67 años. Velayati, uno de los principales ideólogos también de esto, 76 años. Bahí, 63 años. Así puedo avanzar y avisarle de todos y cada uno de ellos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pueden ver en rojo, entre ambos fallecidos, que dice impunes. ¿Saben cómo puede resultar la impunidad
de estas personas? Justamente no haciendo nada, justamente tratando de evitar a través del paso de del tiempo, sentarlos en el banquillo de los acusados. Y realmente resulta indignante, tanto para las víctimas en su memoria, para las víctimas con vida, sobrevivientes, con sus lesiones y consecuencias, y para los familiares de ellos, como para la sociedad argentina en su conjunto y también mundial, si a mí me lo permiten, porque este fue un atroz atentado terrorista. Y hay una palabra de Lockhart, de un criminólogo del siglo pasado, que mencionaba tiempo que pasa, verdad que huye. Y eso es impunidad, porque los testigos de ese atroz atentado, en el día de hoy, también genealógicamente tienen edades similares estos señores, y varios de ellos, por una cuestión natural, ya han fallecido. O sea, nos vamos a quedar sin testigos para sentarlos en el banquillo. Otra persona que, como les dije al inicio, tenía un pasaporte falso de Colombia, fue el encargado justamente de unir al gobierno iraní de esa época con la dirigencia de Hezbollah. Fueron el brazo ejecutor, digamos, el killer, si me permiten la palabra, para poder realizar el atentado en la sede justamente de AMIA. Este señor era el responsable justamente de Hezbollah para la política exterior, para lo que sería toda esta fuerza y planificación. Él había llegado a la República Argentina en el año 1989 y se casó con una argentina de origen libanés, Gabriela Saín, con quien tuvo también 2 niñas, y su hermana, Karina, fue secretaria de Mohsen Rabbani. Si recuerdan, se lo mostré en la página anterior, él estaba justamente en una de las mezquitas principales de la comunidad chiita en este país, y su hermana era la secretaria y estaba casado con el hermano de Salma. ¿Hay casualidades? No, hay causalidades. Fíjense que Salman al-Reda tenía trato directo con Mohsen Rabbani, que es quien hizo la inteligencia criminal justamente para cometer el atentado, y Salman fue quien apoyó logísticamente la realización del atentado, proveyendo todos los explosivos que fue en cantidad y está establecido, y partiendo de la triple frontera entre Paraguay, Brasil y la República Argentina. Explicado todo esto y ver cómo trabajaron en forma conjunta tanto el gobierno iraní, la cúpula iraní de ese momento, como Hezbollah, llegamos al año 2003. Uno de los juicios en ciernes, la llamada Causa 1, donde estaban imputados Tejeldín, que es quien vendió la camioneta donde fueron colocados los explosivos, justamente que Rabbani había ido a visitar tiempo antes para poder comprar la misma. Lógicamente usaron después terceras personas. Fue el embajador de Irán en este país. Él, por el pedido de captura alertas rojas decretados en un momento determinado, fue detenido en Gran Bretaña. Y aquí aparece una gran confusión, inclusive en muchos dirigentes de la comunidad judía de la República Argentina, por la desinformación que generaron distintos gobiernos, haciendo mea culpa de nuestro país, cuando dijeron que el gobierno británico, la justicia británica, no otorgó la extradición a la República Argentina de Soleimanpur porque no había pruebas para hacer tal motivo. Es importante, como cuando aprendemos la cronología de la Shoah, la cronología de estos acontecimientos, porque en el año 2003 todavía no estaban todas las pruebas suficientes como para decretar esto, y no fue que él fue juzgado como muchos mencionan y hay confusión, sino que era un mero pedido de extradición para que venga aquí a realizar el juicio en su contra. Por eso Gran Bretaña no lo entregó y jamás fue juzgado y todavía no tenía el mote o el título de crímenes contra la humanidad, que esto va a llegar unos añitos después. Ahora, sin ir mucho más lejos, quiero mostrarles
algo que aconteció en plena pandemia, cuando arreciaba en la República Argentina una de las mayores cantidades de contagios y de fallecidos, justamente por este flagelo del COVID. Fíjense una cuestión, y le estoy documentando algo que muchos a veces equivocan, inclusive notorios abogados. Yo para todo esto quiero decirles que llevo 36 años de ejercicio en el Poder Judicial, algo por lo menos he tratado de aprender y por lo menos leer e instruirme al respecto. Y quiere decir que la mayoría de los que se oponen a la propuesta que con Nicolás Grapasono estamos desarrollando permanentemente, mencionan que los iraníes y los miembros de Hezbollah no pueden ser juzgados en ausencia porque carecen de algo básico y fundamental, que es un abogado que los defienda. Y aquí está el primer error. Como podrán ver, el 25 de junio del año pasado, como yo le estaba diciendo, a pedido de Sebastián Basso, que es uno de los fiscales que reemplazó oportunamente al asesinado fiscal Alberto Nisman, como todos sabemos, pidió prórroga de la investigación por la complejidad de esta causa, que es extremadamente compleja y sobre todo para salvar todos los errores conducidos por el juez Galeano oportunamente, que después terminó condenado por esa justamente desvío causal de la investigación. El fiscal Basso pide una prórroga y el defensor público oficial que provee el Estado, el doctor Hernán Silva, solicitó a la Cámara Federal que declare extinguida la acción penal para la garantía de plazo razonable para ser juzgados los acusados. Se lo traduzco en una forma sencilla. Lo que pidió el defensor, y acá abajo ustedes pueden ver en un recuadro en rojo, que los que están defendidos por él son justamente uno y cada uno de los dirigentes iraníes que están siendo acusados y cuyas alertas rojas continúan en vigencia. Esto significa el cierre definitivo de la causa. Ergo, nunca más se investigaría esto y pasaría a ser otro sistema de impunidad a través del paso del tiempo y que jurídicamente está contemplado. Con mucha razón y con mucho tino, los dos magistrados de la Cámara Federal, hubo distintas integraciones, y les manifiesto esto porque tiempo después va a haber otra resolución importante, rechazan el pedido de la defensa justamente por tratarse de un crimen de lesa humanidad, el atentado terrorista cometido en Amia Daria. Ergo, quiere decir que es imprescriptible. Se puede investigar a lo largo de todos los tiempos, como los crímenes que había cometido el nazismo, mientras que los acusados se sepa que estén en vida. Fallecidos no son sometidos a juicio. Aquí también, con brillante voto, brillante sentencia de los jueces actuantes, echan la culpa al Estado, le piden mayor celeridad para la investigación de esta causa, y no solamente eso, sino que busquen alguna forma de juzgamiento para someter a estas personas y de la colaboración necesaria para poder llevarlo a cabo. Otro fallo que resulta por demás interesante quiere, con una cuestión de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también del año pasado, el 14 de julio, como les mencionaba, que 4 días antes del acto homenaje del atentado, y tiene que ver con las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la presentación de familiares de las víctimas de memoria activa. Y la Comisión Interamericana dijo que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y de justamente de la protección judicial y de la igualdad. Esta palabra de igualdad es muy importante porque habla de igualdad de derechos tanto de las víctimas como de los imputados. Fíjense que son cuestiones que a veces pasan desapercibidas,
pero existen los derechos de las víctimas. Recomienda justamente la comisión a los jueces y a los fiscales que llevan a cargo la causa determinadas medidas, vuelve a resaltar el derecho de las víctimas. Hay un punto principal que es el punto 147 de tan mentada resolución, que menciona que sin sustituir esa jurisdicción interna, hay que buscar una forma concreta y un medio eficaz para poder llevar a cargo adelante la causa, la sentencia o el proceso sin vulnerar las obligaciones del Estado, como ha sucedido hasta ahora. Sin ir mucho más lejos, y como bien hablábamos de Alberto Nisman oportunamente, en el mes de marzo del año 2014 hubo un recurso de amparo presentado justamente por las autoridades de DAIA en representación también de AMIA y que se declaró inconstitucional el nefasto memorando de entendimiento con la República Islámica de Irán, que había sido firmado tiempo antes a partir de reuniones que tuvieron de dirigentes políticos argentinos con dirigentes de la República Islámica de Irán, a través también de con interdicción de otros personajes de segunda línea de la República Argentina y del Servicio de Inteligencia. Y hay un voto del juez Fara, que ahora volvió a ser restituido por el gobierno actual, que era el mismo de la época en la Cámara Federal, pero resulta importante cuando el juez Fara, en el voto en el cual se declara la inconstitucionalidad del memorándum, menciona que tienen que someterse a los imputados en juicio en ausencia, porque es la única forma posible de llevar adelante esto, porque los señores que están siendo acusados no reconocen justamente la jurisdicción de la República Argentina. De hecho, si me permiten en forma vulgar y poco profesional, se nos ríen en la cara cuando decimos que vamos a juzgarlo de alguna de las formas. Directamente nos desconocen y dicen que ellos no cometieron los atentados, pero dicen a través de sus medios de noticias y no justamente en el banquillo de los acusados. Y entonces sí, como les dije yo, Jack comenzó mencionando el nazismo, yo también doy un pasito más adelante en relación a ellos, y hoy en día se siguen juzgando los crímenes del nazismo, que en la actualidad la Shoah sería genocidio, pero el artículo 6º del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para el Juzgamiento puso a la Shoah dentro de los crímenes contra la humanidad y estos deberían ser cometidos dentro de un acto de guerra. Fíjense, un caso puntual que yo siempre remarco y con creces es el juzgamiento en ausencia en el principal juicio de Nuremberg de Martin Bormann. Era el secretario del partido nazi y también el secretario personal de Adolfo Hitler en la Cancillería del Reich. Y el artículo 12 del Estatuto del Tribunal Penal, como les mencioné, dice: el tribunal tendrá derecho a emprender acciones judiciales contra aquellas personas a las que se les imputen los crímenes que constan en el artículo que yo les mencioné antes, en la placa anterior del presente estatuto, en su ausencia. Y si dichas personas no han sido halladas, o si el tribunal estima necesario, por el motivo que sea, celebrar la vista en su ausencia en aras de justicia. SEDEC es todo lo que pedía el Tribunal de Nuremberg en representación de los asesinados en la Shoah y de otros asesinados de otras comunidades. Esto fue ratificado por las Naciones Unidas en su resolución 95 cuando lo toma la sentencia de los juicios de Nuremberg y el estatuto como un principio jurídico internacional. ¿Y por qué esta importancia? ¿Y por qué esta importancia? Porque tiene que ver con un principio jurídico llamado ius cogens, que tiene que ver con el derecho positivo internacional, que en muchos casos suplanta o complementa al derecho positivo interno de los países. Y Argentina lo usufructó muy bien, justamente todos estos casos que yo le remarco,
como por ejemplo este señor que asesinó a través de la desaparición de personas como las monjas francesas Duquet y Dumont, además de torturarlas, ¿sí? Y el pedido de captura internacional de la República Argentina, de la justicia, de Francia, tras ser condenado en ausencia en Francia, tiempo después de cometido los crímenes del año 1990, no pudo salir nunca más de la República Argentina por los crímenes de lesa humanidad que cometió aquí durante la dictadura. Esto fue un paso importante, pero también tengo que manifestarles una cuestión fundamental. Astiz, que se consideraba muy valiente para torturar, secuestrar y asesinar personas sin defensas, cuando fue la guerra de Malvinas, él estaba a cargo de un grupo operativo especial en las islas Georgia y Sandwich del Sur, en el Atlántico justamente austral. Ni bien llegó un barco inglés, se rindió como primer acto. ¿Y por qué les digo esto que parece anecdótico y se cumple esta semana justamente otra nueva aniversario efeméride del inicio de la guerra, la cual lógicamente no comparto, para mí fue algo nefasto, ¿no? Este señor fue detenido y como pesaba el pedido de extradición de Francia por el asesinato, fue llevado a la isla Ascensión y no fue entregado en forma inmediata a la República Argentina tras la rendición de la guerra. La justicia tuvo que actuar en forma inmediata, la justicia británica, para ver si lo entregaba a Francia o no el pedido de extradición, y al igual que ha acontecido con Augusto Pinochet varias décadas después en Gran Bretaña, como estaban amparados por convenciones internacionales y con inmunidad diplomática, de alguna de las formas, fue devuelto a la República Argentina, país del cual no pudo volver a salir porque seguían vigentes las alertas rojas y ya no estaba justamente en estado de guerra. Como si esto fuera poco, se lo menciono, porque muchas veces genera mucha indignación ver cómo Velayatí y algunos otros de los dirigentes de Irán se mueven libremente en el mundo, inclusive yendo a Venezuela, a Bolivia y a otros lugares como Rusia. Indigna, pero ya le estoy manifestando algo, Catani, también a la política que lo sostiene en América Latina, con sumo riesgo, inclusive en la actualidad, con infiltración de miembros de Hezbollah, y se mueven con pasaportes diplomáticos de la Convención de Viena, al igual que Soleimanpur, y no pueden ser detenidos. Pero esto que serviría para demostrar justamente cómo opera la Convención de Viena, serviría también para que vengan los iraníes con un arreglo y un acuerdo diplomático con intervención del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para que vengan con un pasaporte diplomático. No se lo pueden detener porque se caería justamente en todas las embajadas del mundo, no tendrían más posibilidad de seguir funcionando porque lógicamente remiten informes a sus países y algún trasnochado puede considerarlo también como espionaje. Entonces podrían venir, declarar y volverse a Irán porque después de los 3 días, si no se van, sí pueden ser detenidos o expulsados, de acuerdo a las prórrogas solicitadas o consideradas. Como nos desconocen, no lo van a hacer. Pero nuestra Corte Suprema, que tiene que ver con los juicios en ausencia, sí permitió la extradición a Italia de Nardelli, que había sido condenado oportunamente, y solo solicitó que se le realizara un nuevo juicio en caso de que él así lo pidiese. Tenemos ejemplos también en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en el Pacto San José de Costa Rica, que atañe tanto a Colombia como a la República Argentina. Y sin ir más lejos, lo que estamos proponiendo tiene mayor sustento también con la condena de Yanukovych, expresidente de Ucrania que se fugó a Rusia, fue pedido 15 años de prisión por la Fiscalía, fue condenado a 13, pero Rusia en varias oportunidades rechaza el pedido de extradición de la justicia ucraniana y en definitiva desconoce también la jurisdicción. Todos los casos que le estoy mencionando, cuando lo analizamos con Nicolás Grapassono, lo hicimos como caso espejo por los atentados terroristas de Anya Daya, para que ustedes vean
y cómo existe esta posibilidad de este trabajo. De igual forma, Cesare Battisti, Brigate Rosa italiana, uno de los brazos armados en ese momento, estuvo prófugo durante 40 años, muchos de ellos en Brasil, pero con los cambios políticos después del gobierno de Lula y con la llegada de Bolsonaro, se fugó a Bolivia, y luego en el año 2019 el presidente Evo Morales en forma inmediata lo entregó a las autoridades italianas para que cumpla su condena. Tanto la justicia italiana como la Corte Europea de Derechos Humanos en todos los casos consideró que sus crímenes fueron crímenes comunes y que no era un perseguido político, al igual que lo que acontece con los nazis, ancianos que se los persigue hoy justamente para sentarse en el banquillo de los acusados. De igual forma, la República de Uruguay hizo lo mismo con un mafioso de Calabria, de mi Calabria querida, Rocco Moravito, que pertenecía al grupo de Andrangheta, que había sido condenado en ausencia por varios crímenes en Calabria y se fugó lamentablemente de la cárcel en el 2019 con otro argentino de Montevideo. Sin ir más lejos, cuando le mencioné de Astiz, fueron juzgados en ausencia infinidades de militares por los crímenes cometidos a través del Plan Cóndor, tanto en Chile, Paraguay, Uruguay, la Argentina y Perú. Argentina después el fiscal de Italia retira la acusación porque Argentina volvió a reabrir justamente los procesos durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner, quien había puesto a la unidad AMIA justamente a la fiscalía, al fiscal Alberto Nisman. Sin ir mucho más lejos, si ustedes ven esta foto, también en Italia, hubo en el año 95, un año después del atentado justamente en AMIA, este señor, Eric Priebke, convulsionado el gobierno, hubo un tercer atentado aquí, ajeno a esto que fue Río Tercero, pero que era justamente la provisión de armas a Croacia y Bosnia-Herzegovina, donde estaba Osama Bin Laden en apoyo de Izetbegović, justamente el presidente islámico. No estoy hablando de islámico como, sino el presidente, para que ustedes vean, de Bosnia, que eran 3 sectores fundamentales en la guerra de los Balcanes. Y este señor Priebke es extraditado en forma inmediata después de que la justicia real por las masacres del Fosse Ardeatina. Priebke, Argentina lo entrega bajo la consideración de que podía ser juzgado nuevamente en Italia en caso de que sea condenado en ausencia, y Priebke tuvo una primer condena de absolución, sentencia de absolución, porque habían prescripto para los crímenes comunes que figuraban justamente en la extradición. Apeló la comunidad judía de Roma, entre ellos Giulia Spizzichino, una notable activista de allí, con sus abogados. La sentencia fue revocada y un tiempo después fue condenado por la masacre por 2 crímenes, lesa humanidad y también de genocidio. Genocidio fue condenado por el hecho de haber asesinado en la masacre de Fosse Ardeatina a 35 dirigentes de la comunidad judía romana que estaban prontos para ser deportados a Auschwitz. Hay un caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso Tajuben, que también permitió la extradición justamente a Francia en su momento de otro criminal. Todo esto que le menciono tiene que ver justamente con estas cuestiones, y fíjense que hubo otra cuestión fundamental que tiene que ver con lo alágico. Hay algunos dirigentes que no aceptan que sean juzgados en ausencia por una cuestión del acontecimiento de los libros sagrados, pero lógicamente esto se resuelve muy sencillo con algo que también nos enseña el Talmud, que nos dice Dina de Malkutat Dinah. La ley del reino es ley, quiere decir que las leyes que sancione la República Argentina respecto a cualquier Estado del mundo, a través de sus legítimos representantes, es la ley positiva que debe imperar por sobre todas las demás. Esto es justamente una aclaración al respecto y quiero mostrarles también cómo funciona la solución que proponemos con Nicolás Grapassono y que a su vez
tuvo en su oportunidad media sanción en la comisión, tuvo a su vez aceptación en dictamen de mayoría en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, acompañando este proyecto las autoridades de DAIA, a través de su presidente Jorge Noblovi y demás dirigentes para ser justo y recto, como me caracteriza, y también padre de la víctima como Luis Chilleski, que expuso al lado mío justamente en la ocasión que su hija fue asesinada, Paola fue asesinada justamente en la puerta cuando abría y la camioneta ingresaba en ese momento al recinto. ¿Por qué les digo esto? Porque la decisión tiene que ser política, queridos amigos. No hay otra solución. La justicia argentina llegó a su techo. No hay más alternativa. Está toda la investigación mal o bien realizada y todo indica en primera orden que los caminos conducen a los aquí acusados que le mencioné en la primera placa y le mostré las fotos, y también a los miembros de Hezbollah cuyas alertas rojas están operando. Y es necesario que se implemente un sistema así justamente para poderlo juzgar, porque nos vamos a quedar sin testigos. ¿Cuántos años más puedo estar yo hablando con ustedes si ponemos un parámetro para atrás 30 años de los atentados? Dentro de 30 años yo voy a tener 86, para que tengan idea. Imagínense que en ese momento del atentado tenía 30 años. Pasaron 30 y pico de años, o 30 años más. Es complicado, 20 y pico de años más, perdón. Es complicado, es una forma de lograr la impunidad. Y en la actualidad, Naciones Unidas, a través del atentado que en el 2005 se cometió justamente en Beirut, asesinando al líder sunita, al presidente Rafik Hariri, ellos no podían juzgar a los miembros de Hezbollah involucrados en el atentado, por lo que todos sabemos, la especie de guerra civil híbrida que impera dentro con el poder territorial de Hezbollah por sobre el ejército regular y también sobre los otros dos, digamos, clanes que están imperando, tanto el católico maronita como el sunita dentro del territorio. Hezbollah es igual que la República Islámica de Irán, chiita. Entonces recurrieron al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que ellos puedan juzgar a los acusados del caso. Fíjense que a modo de espejo y prácticamente actualizado, lógicamente aprendiendo todos los errores que habían acontecido después de los Balcanes, como yo les mencioné, y de otros genocidios como Ruanda, nuevamente utilizan la figura del acusado en ausencia o del juicio en ausencia. ¿Y cuál es el sentido? Porque muchos dicen, ¿qué sentido tiene? Tiene muchísimo sentido. Por si hay que retomar la investigación porque hubo un error en la concepción y son otros, y siguen impunes, escondidos e inalcanzables, o también para que las víctimas sepan lo que aconteció, sepan la verdad a través del desarrollo de las pruebas, de las declaraciones de los testigos y los peritos, y también puedan percibir justamente las indemnizaciones que corresponden por haberles troncado las vidas a sus familiares. El artículo 22 de este estatuto del año 2007 dice: ausencia del acusado. El Tribunal Especial celebrará el juicio en ausencia del acusado cuando éste, y le voy a ir directamente al grano, no haya sido entregado al tribunal por las autoridades estatales competentes, llamemos Hezbollah en relación a la República Argentina, o Irán, que desconoce la jurisdicción, y se haya dado la fuga o se encuentre en paradero desconocido, siempre que se hayan adoptado todas las medidas razonables para asegurar su presencia ante el tribunal e informarle de la acusación confirmada por el juez de instrucción. 5 cargos eran los que estaban acusados justamente por el asesinato de 21 personas, entre ellos el presidente, más 226 heridos. Y el año pasado, el 18 de agosto, sentencia que debería haberse leído, veredicto que debería haberse leído el 7 de ese mes y fue prorrogada hasta este día por algo que aconteció,
los miembros Hezbollah presionaron por todos los sectores a la Corte Especial del Líbano y todos sabemos lo que aconteció. Negligencia o provocación, pero la ciudad de Beirut voló por los aires literalmente con un costo actual de 450.000 millones de dólares el presupuesto inicial para su reconstrucción, que generó también centenares de muertos, desaparecidos y heridos. Todos recordarán esto, la Corte pasó la lectura del día 7 al 18 de agosto en homenaje a las víctimas y fue justamente condenado Ayyash por 5 condenas simultáneas, quien pueden ver acá salir a Ayyash en diciembre del año pasado, a 5 condenas simultáneas de cadena perpetua. El tribunal renovó el pedido de alerta roja y arresto internacional y en caso de lograrse su detención, que sea trasladado al tribunal para cumplir con esa pena en La Haya. Él se encuentra justamente, aparentemente por trascendidos, en el Valle de Beca o amparado también en Irak de los comandos justamente que responden a la República Islámica de Irak. Otros 3 que lo acompañaban en la causa fueron justamente absueltos, lo cual no es ni más ni menos que demostrar cómo los juicios en ausencia se pueden hacer y tiene justamente Hezbollah como grupo terrorista que ser condenado internacionalmente al respecto y se congelan los activos en todos los bancos de Occidente o de que nosotros conocemos como opera el sistema financiero internacional. Conexión con los acusados en causa AMIA. Si ustedes recuerdan, cuando le dije, recuerden la imagen de este señor de Hezbollah, la primera placa, que había sido asesinado en el 2007-2008 en Muñec, justamente Ayyash es el yerno de Muñec. O sea, fíjense, está casado con la hija de él, nada es casual, todo es causal. El clan familiar está justamente como brazo operativo de Hezbollah y es, paradójicamente, una cadena de cometer atentados en todo el mundo. El concuñado también, yerno de Muñec, fue asesinado justamente en la guerra en Siria en el año 2006. No quiero aburrirlos con fundamentos jurídicos, pero esto es importante. Los jueces presentaron todas las pruebas que tuvieron en su poder, demostraron que fue un acto terrorista complotado justamente por Hezbollah, y Hariri fue motivado políticamente y un acto de terrorismo diseñado para causar terror, miedo y someter a través de ello a la población libanesa. Quiero ir concluyendo y no quiero dejar de lado esto, porque a través de este triste atentado, la Unión Europea sumó en su lista negra justamente al brazo armado de Hezbollah como una organización terrorista, hecho que lo realizó la República Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri hace 3-4 años atrás. Tardamos varias décadas después del atentado también. En Sofía todos saben que fue juzgado también en ausencia 3 miembros de Hezbollah. Uno se había inmolado, un franco-libanés, dentro del micro cuando subió en la ciudad de Burgas, justamente en la costa donde fueron asesinados 5 turistas israelíes, otros tantos resultaron heridos y también murió el chofer y otros 2 ciudadanos de Bulgaria. Fue notable, a diferencia de lo que aconteció aquí, el trabajo de la fiscal que juntó todas las pruebas para años después poder llevar adelante el juicio en ausencia y acreditar la responsabilidad de ellos. Fíjense que estamos hablando que pocos años después del atentado acontecido paradójicamente el 18 de julio, pero el año 2012, 18 de julio fue el atentado en AMIA, pero el año 1994, justamente fueron juzgados muy poquitos años después y la complejidad que significa esto. De eso se trata la justicia. Yo con esto quiero cerrarles, mencionarles cómo debe funcionar, que las víctimas tienen derecho, inclusive las víctimas del terrorismo están amparadas por una nueva ley en la República Argentina, la 27372 en su artículo 8,
que les demostré y traté de acreditarles cómo en cada uno de los casos que llevamos fueron acompañados en la Cámara de Diputados como para que los señores legisladores de la República Argentina, sean del color político que sean, tengan las agallas y valientemente puedan legislar sobre este proyecto que no vulnera la Constitución, no vulnera las normas internacionales, se acogen al principio de ius cogens, como yo les mencioné, e inclusive vamos a poder sentar en el banquillo de los acusados a todos los señores que cometieron estos crímenes de lesa humanidad contra la comunidad judía en la República Argentina y contra la sociedad argentina en su conjunto. Este proyecto también permitiría juzgar a otros criminales de lesa humanidad prófugos durante la época de la dictadura. Yo, sin aburrirlo mucho más, quiero terminar leyéndole como a modo de conclusión el artículo que nos había dejado justamente Diana y todo lo que yo les había comentado. Ella, después de comentar y de sentirse acongojada por el reto de su madre, dijo: sé que la justicia es más compleja que una aventura del llanero solitario o una anécdota personal, pero aquella conducta infantil, intuitiva e ingenua merece ser un principio universal del contrato social básico que requiere que cuando uno haya hecho un daño, lo reconozca, se arrepienta, asuma el castigo y compense lo hecho. ¿Cómo confiar en los demás si no se respetan las leyes fundamentales? ¿Cómo sentirse seguro si los que obran mal no lo reconocen, ni se arrepienten, ni son castigados, ni lo reparan? Creen que se saldrán con la suya, pero la mancha es indeleble, aunque parezca que a nadie le importa. Tanto después sigo avergonzada por haber roto el vestido de Raquelita. Las tibias tardecitas de Floresta ya me olvidaron, pero mi último adicional castigo es que yo lo sigo recordando, pero lo puedo contar porque también recuerdo, tanto o más orgullosamente entonces, la tijera y el pedazo de pollera que entregué como castigo, pedido de perdón y ofrenda de paz. Este artículo se titula Sedek, Sedek Tirdov. Justicia, justicia perseguirá. Y por eso hoy estamos aquí, gracias a Jack, escuchándome a mí, que los habrá aburrido con esta exposición. Gracias a todos y quedo sujeto a las preguntas. Franco, muchísimas gracias. Inspirador, emotivo, y sus palabras nos llenan de aliento en un mundo que a menudo parece ser tan injusto. Y de justicia también, hablando de la sabiduría de rabinos, ¿no? Dicen que el mundo se apoya sobre los hombros de unos pocos justos, ¿no? Como usted, que con valentía y heroísmo ha tomado esa causa y quiera Dios que pueda llegar a buen puerto, que es la causa de todos nosotros. Así que Gracias. Bendiciones y aplausos. Voy a comenzar con dos preguntas que tengo acá. La primera, quizá una ingenua o sencilla. ¿Qué aspiraba ganar Irán cometiendo un atentado de esa magnitud? Más allá de la maldad. ¿Hay algún rédito político, económico que pueda perseguir Irán y Hezbollah cometiendo un atentado así? Y la otra pregunta, con relación a la labor jurídica que quieren llevar adelante en Argentina. ¿Existen argumentos igualmente jurídicos que puedan ir en contra de lo que ustedes quieren plantear? Más allá de intereses políticos. Sí, gracias, Jack, brillante. Te voy a responder la primera, que quizás es más compleja, y cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, realmente yo estudié mucho lo que es el nazismo para tratar de
comprender lo incomprensible, pero de un punto de vista jurídico de lo que fue la Shoah, y llegás a la conclusión de la cobardía de los líderes nazis, aunque parezca mentira, porque eran asesinos de un engranaje burocrático, ¿no? Ideológicamente preparados para matar sin piedad. No tiene lógica, no tiene rédito. ¿Cuál era el rédito? Prácticamente ninguno, sentirse superior. Si yo te tengo que tirar a espejo de lo que buscan estas personas, perdón, y me olvidé de mencionarte algo que tiene que ver con los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando uno compara esto, tiene que hacer un mix, porque los nazis eran tan cobardes que huyeron como rata por tirante a través de Odessa y la red de los Red Line de las ratas, la línea de las ratas, inclusive a América Latina, en especial en la República Argentina, entre eso Eichmann, como todos sabemos. Pero los japoneses, también dentro de la locura criminal que ellos cometieron, se inmolaban en nombre de Dios, de su emperador Hirohito, Dios viviente en la tierra. Si vos le encontrás, o si alguno de ustedes acá, en su inteligencia, pueden explicarme si tiene una lógica inmolarse en nombre de Dios, yo realmente no lo entiendo, porque Dios nos da la vida para quienes somos creyentes. Los rap me van a saber explicar mejor, quizás esto galácticamente, desde otro punto de vista, perspectiva teológica. Nos da la vida, nos dice cómo desempeñarnos en la vida, nos aconsejan, hablan de la familia, de la amistad y de cosas buenas. Y estos señores, en nombre de Dios, asesinan a personas inocentes. No tiene lógica. Entonces, yo creo que en este aspecto hay intereses económicos infranqueables, que es una de las cuestiones, hay una política expansionista de la República Islámica de Irán, de la teoría o de la teología o de lo que serían los postulados chiitas en contra inclusive del sunismo, a través de los grupos terroristas como es Hezbollah, y tienen, cuando esto sucede, tienen ambiciones territoriales y económicas para sostener todo el proyecto. Para eso se necesitan armas, las armas son caras, y Argentina, una de las tesis no comprobadas, justamente esto, es que no cumplió con la entrega de determinadas cuestiones de material nuclear que no cumplieron con estas cuestiones. Reitero, es una tesis y un pensamiento mío, pero es una de las tantas hipótesis de los atentados que no hace a la cuestión porque los crímenes fueron cometidos y realmente se juzga el hecho en sí. Esto sirve para apuntalar quizás una mayor responsabilidad. Y por otro lado, me mencionaste en la pregunta si hay algunas cuestiones. Lógicamente, ya hay intereses en este país, intereses mezquinos de alguna cuestión dirigencial de antes, cuando se cometió el atentado, durante la época del atentado, inclusive hoy en la actualidad. Justamente la Comisión Interamericana menciona que hasta se levanten los secretos de Estado para poderse investigar esto. En el día de la fecha, con todos los gobiernos, si mal no recuerdo, estamos en el 8º periodo de distintos presidentes, por eso no he hecho las culpas a un solo color político, sino a la ineficacia de todos los que gobernaban la República Argentina, de no encontrar una solución correcta al respecto. ¿Por qué? Intereses económicos, intereses creados, algún secreto, algún grupo local, porque habrá habido alguna conexión local que no quieren que se investigue. Todo puede ser, yo creo que debe pasar por ahí. Esto es una mera ley procesal y se puede iniciar los juicios en forma inmediata. Al menos sentar a todos los testigos y que sepamos de una vez por todas, en un juicio oral y público como el de Eichmann en Jerusalén entre el 61 y el 62, que Israel, los ciudadanos de Israel tuvieron la oportunidad de conocer qué había sucedido en la Shoah, durante la Shoah, y que nosotros podamos saber qué ahí sucedió en el atentado en Argentina. Si se nos mueren los testigos por causas naturales, no me quiero imaginar inclusive por otras cuestiones, nos quedamos sin prueba. Entonces impera la impunidad. Yo creo que el mejor homenaje que se puede hacer el próximo fecha conmemorativa del atentado, el 18 de julio, el próximo 18 de julio, sería justamente poner las fotos como todos vamos y llenamos la calle Pasteur con las fotos de ellos por las víctimas, solamente dejaría eso y no tendría que ir
nadie, solo los medios de prensa, para ver cómo se sienten las víctimas y cuán huérfanos estamos de justicia en mi querida República Argentina al respecto de este atentado. No sé si te pude responder con satisfacción ambas preguntas. Gracias, Franco. Pregunta Vicky Estrella si hay algún concepto al respecto, digamos, desde foros como las Naciones Unidas. ¿Me podés repetir nuevamente? Tuve como un relance. Desde foros como las Naciones Unidas existen pronunciamientos o posiciones al respecto de este caso. Hubo varias, no solo el Foro de Naciones Unidas, donde todos los años, los presidentes prácticamente todos los años, cuando la Asamblea General van a mendicar para que las autoridades iraníes se presenten, pero yo creo que esto es como un estadio de fútbol. Vas a hablar a oídos cerrados cuando cada hincha de su equipo quiere que gane el Edel y piden que las autoridades de Irán se entrenen. No se van a entregar nunca, desconocen nuestra jurisdicción. O sea que ya te estoy dando la respuesta. Acá tiene que haber un acuerdo con el Consejo de Seguridad. Nadie le va a ir a hacer la guerra a la República Islámica de Irán. Lógicamente acaba de firmar un convenio por 30 años o 25 años, interesante convenio económico que deja por tierra todas las sanciones económicas que tiene Irán con la República China. Justamente las tiranías se juntan en su defecto, como podemos ver. Entonces, Argentina tiene que tener las agallas suficientes con el apoyo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para sancionar esta ley y sentar de una vez por todas a los iraníes y a los miembros de Hezbollah en el banquillo de los acusados. En forma presencial, si alguno de ellos se digna entregar, o en forma justamente aparente a través del defensor oficial, que por eso les mencioné que habían sido defendidos el año pasado pidiendo el archivo de la causa. Lamed, ¿quiere hacer su pregunta? Buonasera, dottor, un caro abbraccio. Una domanda per te. La pregunta es, bueno, buenas noches. La pregunta es, bueno, la cuestión de los juzgamientos sin los reos se vio, yo vengo mi familia viene del País Vasco, en Argentina, y allá cuando estaban los de la ETA, pasaban de España a Francia, entonces Kyrgyzstán no daba la extradición y quedaba eso sin ningún juzgamiento, los procesos de terrorismo por los bombazos. Eso se da mucho por los presidentes, hacen acuerdos, ¿no? Y entonces se van por un lado en que no permiten el juzgamiento, esa es una. Dos, ¿por qué Menem no rompió relaciones diplomáticas con Irán? Dicen que porque tenía muchos acuerdos comerciales por el tráfico de armas a Yugoslavia, la parte musulmana, y que iba por ahí también un reactor nuclear, que iban como a tener algo de colaboración. Gracias. Prego, gentile signora Massaro, un piacere risponderle. Gracias a te, gracias a te. Sí, justamente los reactores de las licuadoras, que yo digo licuadoras porque no tengo un conocimiento nuclear justamente especializado, ¿no? Pero es justamente uno de los motivos por los que se acusan. También Argentina tiene una producción de armas muy interesante al respecto. Sí, es lógico. Acá los tratados de extradición existen, son acuerdos bilaterales, trilaterales de distintos países. Argentina, por ejemplo, no tiene acuerdo de extradición con Cuba. Por eso muchos se van a Cuba de acá cuando quieren escaparse algún color o bandería política. Por otro lado, digo esto porque empezando la respuesta de los Países Vascos, también con lo que tiene que ver con Francia. En Francia, muchos de la República de Vichy, muchos nazis fueron juzgados también en ausencia, pero una forma después de poder lograr la captura de ellos. Creo que voy respondiendo al respecto, y el final de la pregunta era por qué Menem no rompió justamente las relaciones con Irán, ¿no? Correcto. Sí, con sí. lo que el tema que hubo acá, un nexo causal de desviación
justamente del gobierno de Carlos Saúl Menem. Menciono esto porque fue condenado en definitiva. No es que estoy diciendo otras cosas, está en la sentencia al respecto en uno de los procesos, en el cual también fue condenado el destituido juez Galeano y dos de los fiscales Amon Müller y Barbacha, que desviaron justamente toda la causa y la atención de ellos. Yo creo que ahí habrá habido, lamentablemente, el mayor problema pandémico que sufre el continente latinoamericano se llama corrupción, y la corrupción no es ajena a mi querida y bendita República Argentina. ¿Sí? Entonces calculo, y vaya a saber, esto ya es algo que escapa a mi conocimiento, qué es lo que aconteció y por qué no se rompió justamente las relaciones diplomáticas, no solo con Irán, permíteme decirte, sino con Líbano, haciendo la salvedad que Argentina podría mantener en algún modo relaciones diplomáticas con Líbano, porque Líbano, después del juicio a Hariri, demostró cómo viven adentro como si fuesen 2 o 3 países distintos, lamentablemente con una importante ocupación territorial en el norte de Israel, de Hezbollah, que tiene su ejército propio y más poderoso que el ejército regular libanés. Así las cosas nos encontramos al día de la fecha. Si me permitís un segundo, veo justo a Graciela Kinich y a Nehama, y las quiero saludar. Qué gusto que me acompañen, queridas amigas. Se me adelantó, Franco. Gracias. Hola, Graciela. Graciela es mi mentora, mi formadora. Por ella he ido a Yad Vashem y me tienen aquí hoy soportándome también. Así que cualquier reclamo se lo hacen a ella. Muy interesante, buenísima la conferencia. Lo felicito. Buenísimo. Doctor Franco, tengo una pregunta. Yo viví muchos años en Argentina, entre 2003 y 2008. Y nuestro edificio, yo soy de los que tiene el pasaporte diplomático, si no hay que odiarme por esto, la inmunidad diplomática, ¿sí? Pero el edificio de la Embajada de Rumania, donde yo trabajaba, estuvo a 25 metros, creo, del edificio de AMIA. Y en Arroyo, cuando estuvo el atentado, toda la fachada se destrozó. Sufrimos, bueno, no sufrimos pérdidas de vidas humanas, pero fue como muy impactante para nosotros. Y en todos estos años de trabajo en Argentina, usted sabe que cada año había una conmemoración de las víctimas en aquel parque que hicieron. Plantaron unos árboles, hicieron un parque y era como tremendo evento porque yo de verdad estaba muy emocionada. Toda la calle Arroyo se cerraba. Era como algo muy así, el dolor de la gente era evidente. Y en 2004 vino el final del primer proceso de AMIA, que nos dejó a todos como Bush B, muy confundidos. Fue algo que desde aquel proceso todos supimos que la verdad o los responsables van a tardar en revelarse o en ser de verdad castigados como se merecen. Hay este proyecto de ley que permite en Argentina juzgar en ausencia, que se inició en 2019, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Hay alguna respuesta? Daniela, un gusto, realmente un gusto. También un gusto que hayas estado en la República Argentina. Tengo muy presente el edificio de la Embajada de Rumania, también enfrente donde está el convento donde murió el sacerdote herido de los chicos. Todo fue un desastre, un taximetrero que estaba como mi paisano Francesco Mandaradoni, que era el plomero, y estaba arreglando el flotador de... ¿Aló?
Con Tejeldín, con la provisión de la camioneta, pero no puedo decir ni que sí ni que no, pero quedó acreditado que no tuvieron absolutamente responsabilidad con el atentado en sí mismo. Y eso distrajo, como bien mencionaste vos, prácticamente 10 años la investigación. 10 años. Ahora bien, después vinieron los juicios por las conexiones, justamente por las complicidades de las autoridades argentinas, donde hasta ministro, presidente, juez y fiscales fueron condenados, juicios de segunda orden con determinada responsabilidad, pero seguimos, y hace pocas semanas atrás, o pocos días atrás, Tejeldín fue absuelto nuevamente en cuanto a la responsabilidad criminal del tótum del crimen por la entrega de la camioneta. Yo creo que en determinadas cuestiones la investigación tiene muchísimas falencias, la tuvo originalmente desde su génesis, lamentablemente por impericia y también por voluntad propia de generar impunidad, pero se está y hay oportunidad de poderse sentar en el banquillo de los acusados. Con el presidente Doblovich de DAIAC sigue estando vigente en su mandato en la actualidad. Cuando hemos hablado de esto, y como les expuse a ustedes, aburría a todo el Consejo Federal y también a los abogados del cuerpo legal de DAIA, de que la única oportunidad constitucional de la República Argentina, de la Corte Interamericana, cuando hablo de esto, hablo como para que sepan cómo se construye un edificio. Se empieza por el cimiento, que es la ley, se sigue justamente con el armado troncal, que es la justicia en todos sus niveles, y después hay que ver si internacionalmente se puede justamente sostener. Y es la única posibilidad que nos puede acontecer esto, es los juicios en ausencia de los imputados. Entonces, cuando se defendió el proyecto de ley, que tuve el honor de encabezar la palabra inicial dentro de la comisión, cuando fuimos a exponer con Marcos Gravit, que es un ex juez también de aquí, de la comunidad judía, con otros también actores constitucionalistas. Uno de ellos forma la comisión asesora actual del presidente argentino Alberto Fernández, Gil Domínguez, Alejandro Gil Domínguez. Manifestamos esto prácticamente con el mismo documento que vieron ustedes, que faltaban algunas actualizaciones y hubo voto de mayoría de distintos sectores políticos, tanto de algunos dirigentes del partido peronista que gobierna en la actualidad, como también de Juntos por el Cambio, que era el partido del presidente Mauricio Macri en esa oportunidad. Lamentablemente, el proyecto quedó estancado por la pandemia durante el año pasado y también hubo un cambio de dirección y de timón político con las elecciones del año 2019, volviendo justamente al gobierno originario, la época políticamente originaria, la época de los atentados de color político. Es una decisión de ellos, las autoridades de DAIA, muchos familiares de víctimas como Luis Silleski, a Mario Aberbuch, que es abogado, Sofía Gutenberg y otros más, están apoyando esto porque saben que es la única oportunidad y el tiempo que pasa es inexorable. Cada día que perdemos es un día menos que tenemos posibilidad de lograr justicia. Recemos que la presión internacional, entró a la Comisión de la Corte Interamericana ahora el informe nefasto para las autoridades argentinas, ¿no? Pero muy buen informe de la Comisión Interamericana en contra de las negligencias argentinas y la falta de justicia. Las sanciones van a ser durísimas para la República Argentina, pero hay una posibilidad que sancione esta ley y que podamos iniciar el juicio, al menos para menguar el grado de responsabilidad. Gracias, Daniela, espero haberte ilustrado sucintamente al respecto. Gracias, sí. Amén. Esperamos que todo esto va a tener un cierre, porque de verdad nosotros, no sé, usted vive allá, no sé cómo explicarlo para que la otra gente entienda. Este día de conmemoración es un día de dolor, pero es un dolor en lo cual se siente tanta frustración y tanta molestia. No es un dolor tranquilo, como la gente va a conmemorar sus fallecidos. Es otro tipo de dolor y esto debe tener un cierre. Yo
te agradezco las palabras que utilizaste, pero la enfermedad del ser humano, como cuando expliqué, ¿no?, un poco las ideologías criminales, es inimaginable. Justamente en la demostración que hay en la calle Arroyo, hace muy poquitos días rompieron el monumento, la muestra que hay, creo que Graciela Onejama, por ahí me pueden recordar, y te genera más dolor quizás que estar pensando incluso porque es el atentado del atentado. Quizás es exagerado, y es exagerado lo que te digo. Pero ¿sabés por qué pasa esto? Porque en Argentina vale todo, y nada llega a juicio. Ese es el problema, de justicia se trata. Es el único mensaje que podamos dar, que debemos dar. El dolor es profundo, pero creo que ya nos estamos anestesiando porque hoy todavía reclamamos justicia, pero yo te puedo asegurar que dentro de 10, 15 o 20 años no vamos a reclamar justicia, lo vamos a leer como una historia más de la República Argentina, como cuando leemos lo que fue la Inquisición en América Latina, ya cuando había comenzado a hablar del antisemitismo, del catolicismo, no bien en la época de la colonia, inclusive en algunos trasnochados en la actualidad o de otras cuestiones, seguimos padeciendo lo mismo que es eterno y parece nunca terminar. Así que esperemos y tengamos esperanza de que no sea un mero acontecimiento histórico, porque fallecieron absolutamente todos los acusados y ya no va a haber juicio. Y yo creo que muchos políticos, que vos sabés que la palabra de un político es muy hábil y mucho más hábil que la de cualquier juez diplomático o cualquier otro miembro del establishment, que cuando habla es tridimensional, si te hablo solamente porque es lo que nos permite el campo visual. Nunca sabés a dónde apunta y solamente es ganar tiempo. Llegan los actos, llegan las fechas conmemorativas y aparecen todos los artículos, todos los proyectos, todas las movidas, y después se anestesia 333 días, 363 días del año, porque solo en 2 parece tomar vigencia. Franco, Dime. ¿qué tan factible es, por ejemplo, que un país como Colombia se pueda blindar jurídicamente a futuro de casos como esos? O sea, Dios no quiera, algo así se viene para Colombia, que aquí exista algo como un deterrent jurídico. Mira, es un método que justamente la Corte Internacional Especial para el Líbano demostró que los países, la única herramienta válida que tienen para luchar contra el terrorismo jurídicamente es esta. Porque volvemos a la lógica del suicida. Al suicida, cuando te viene con un chaleco bomba y te quiere abrazar, ¿vos conocés a alguno que se arrepiente o te pida perdón? ¿O está feliz y dice Allahu Akbar y reacciona? Pero sé que es a veces imposible evitarlo o proceden los snipers como para ejecutarlo. Pero también, más allá de eso, es muy importante tener las herramientas jurídicas y prevencionales suficientes que van más allá de la mera educación en valores humanos universales que el judaísmo mucho nos puede enseñar al respecto y nos enseña. Tenemos que tener las herramientas válidas en tiempo y en forma para tratar de prevenir. Hay una sola cosa que le duele a los grupos terroristas, criminales, y que no es la muerte. ¿Sabes qué es, Jack? La guita. Exactamente, el Masari, Cash, Money, Soldi, Palamico Abazzolo, la plata. Cuando le tocaste la plata, estallan ellos, no estallamos nosotros. Perdónenme la brutalidad con lo que lo expreso. Así es. Vicky. Sí, buenas noches. Es que escuchando al doctor Franco, que es muy interesante ver el punto de vista, pero mi pregunta ahondaba un poquito más y lo felicito de antemano porque es muy valiente al exponer tan asuntos delicados que se tocan en este tema y es los enemigos que se ganan cuando se habla de una realidad de persecución incluso política, pensaría yo. Pero mi percepción es, quisiera preguntarle, ¿qué piensa del actuar? O sea, más que todo es del actuar y qué concepto tiene de la ONU. Porque aunque Colombia, yo creo, bueno, soy misionera y en manejo de conflictos, he visto que en Colombia la ONU juega un papel casi netamente de izquierda y a favor de todas las fechorías de la izquierda en muchos ámbitos, no solo en Colombia, en Latinoamérica, Venezuela, Argentina, todos.
pero yo me pregunto, ¿qué concepto tiene usted? Sería muy valioso saber qué concepto tiene la UNA frente al manejo de estos asuntos y las investigaciones, porque parece muy neutral y en mi concepto personal tengo la idea de que él es muy amigo de Irak y muy enemigo de Israel, no solo en principios y en valores, en todo. Entonces sí me gustaría hacerle esa pregunta como más directa y muy personal de cuál es su concepto. Vicky, gracias por la pregunta, un gusto conocerte a través de este medio. Te voy a fraccionar lo que es la ONU para poder ser más específico y creo que ahí vamos a ir puntualmente a dos temas. Tenés la Asamblea General, que es como digo yo, como ir de terapia al psicólogo, vos hablás, el psicólogo te escucha, pero si el psicólogo se pone el lente de sol y se duerme, no te escucha, pero hace de parte que te está escuchando, termina y te cobra, aportar la cuota aparte. No es una crítica a los psicólogos, por Dios, es el ejemplo que se me vino a la cabeza de modo práctico para ver cómo se opera. Vamos a hacer terapia a la Asamblea General. Por otro lado, está el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que muy pocas veces sanciona a Israel. Esto es importante manifestarlo porque cuando, por ejemplo, habían algunos estados que accionaban determinadas cuestiones contra Israel, el Consejo de Seguridad tiene los 5 miembros permanentes poder de veto y tiene primacía por sobre los otros 15 miembros invitados que derrotan cada 2 años. Entonces, generalmente paran las cuestiones inherentes al antisemitismo, antisionismo, justamente, o anti-israelismo que opera en determinadas comisiones de las Naciones Unidas, y ahí es a donde me voy a dirigir al respecto, que creo que está apuntada a tu pregunta. Sobre todo la Comisión de Derechos Humanos y también la repartición que tiene que ver con educación y con UNESCO, discúlpenme la vulgaridad, que más de una vez ven viralizado que más que UNESCO es un asco cómo actúa en relación al Estado de Israel. Con respecto a la Comisión de Derechos Humanos, es llamativamente ciega como opera la justicia, que tiene que ser ciega pero equilibrada para escuchar a todos y resolver sin mirar diferencias políticas, pero solo condena el actuar de Israel, por un lado, y en forma permanente, pero es paradójicamente y en espejo, avala todas las vulneraciones de los derechos humanos de los países denunciantes contra Israel. Realmente es paranoico, por eso vuelvo a la Asamblea General, pero con un efecto realmente nefasto de las Naciones Unidas a través de muchas comisiones que tienen en carácter general ideologías de extrema izquierda que pueden cometer crímenes de lesa humanidad, como los de también de extrema derecha, o también de vestigio religioso, como son los grupos terroristas actuales yihadistas. O también quiero mencionar lo que es una comisión especial al respecto específicamente para Israel. Y tiene que ver con el asunto de los refugiados, con los refugiados palestinos, que es la mentira más grande que existe en la tierra. 700.000-800.000 judíos de distintos estados árabes después de la guerra de la independencia tuvieron que migrar, y digo migrar porque se pusieron como todo migrante la valijita al hombro de cartón con una mano atrás y una mano adelante y formaron este vergel hermoso que tenemos, que es el Estado de Israel en la actualidad. Mientras tanto, en la actualidad, generaciones y generaciones de descendientes de refugiados, no sé en qué carácter, porque refugiados, ¿quién debe irse del territorio por una cuestión política en particular? Siguen siendo reclamados. ¿Sabés qué es eso? Corrupción pura. Sostener algún tipo de ideología contra Israel desde el Consejo de Refugiados, de la Comisión también de Derechos Humanos de la ONU, y por qué no, de esta forma, como yo digo, educar en valores universales. UNESCO justamente hace virtualmente lo distinto, discrimina utilizando la institución, vulnerando los derechos fundamentales de todas las personas en el mundo, en especial de los judíos en el mundo y del Estado de Israel. Creo que Vicky te dé una respuesta acabada respecto de lo que yo pienso, por lo menos en cuanto a... Muchísimas gracias, me despeja muchas dudas. Muchas gracias, doctor, y lo felicito. De lujo. Creo que Vicky escuchó exactamente lo que quería escuchar, ¿verdad? Efectivamente, tengo la misma sensación y sobre todo nombra una organización que netamente es el corazón de la ONU camuflada y es UNESCO,
que se disfraza y parece amigo, pero definitivamente creo que no es un amigo. Entonces, muchas gracias, doctor Franco, de verdad que se repita. Ojalá nos pueda dar un poquito de pistas para Latinoamérica. Gracias, Vicky, muy amable. No sé si alguien más tenga preguntas, comentarios para hacerle al doctor Franco. Bueno, Franco, muchísimas gracias. Brillante exposición, una hermosa velada. Como siempre, un gustazo, un honor compartir con usted. Nos inspira a todos. Solamente déjame... Muchas gracias. Aprovechando que está Graciela y Nehama, que también eran miembros del Museo del Holocausto aquí presentes, que para mí es un honor que me acompañen, saben que las quiero de cuerpo y alma. Quiero rendir mi homenaje no solo a las víctimas de los atentados en la República Argentina y del terrorismo, como fue en Panamá en su momento también con el vuelo el día posterior al atentado en AMIA, sino aprovechar y rendir homenaje por todas las víctimas de la Shoah en una fecha conmemorativa tan cercana en nuestro querido Estado de Israel y para la comunidad judía. Gracias a vos, Jack, gracias a todos los presentes y siempre a disposición, amigos. Un abrazo. Confío mañana tener el video editado y se lo comparto para que todos puedan compartírselo a sus allegados también. Gracias. Gracias a todos y nos vemos entonces el próximo lunes con una charla sobre justos entre las naciones que nos dará David Rosenthal. Feliz noche a todos. Gracias por acompañarnos. Jackie, mil gracias. Gracias. Doctor Franco, mil gracias. Gracias, Salo, gracias. Espero verte pronto en Israel. Bueno, aquí te espero. Gracias. Me avisas para sacar el tapete rojo. No, Salo, me lo prometiste a mí, por favor. Tengo dos, Daniela. El púrpura es para Daniela. Daniela, el tuyo es con flores y todo. No, con flores no, soy más discreta. Por favor. Daniela, mi casa es tu casa. Sí, yo sé, estoy bromeando. Gracias, Salito. Un abrazote. Buen día. Buenas Abrazo noches grande. y buenos días. Gracias, lo mismo. Un besote.